Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué le parece el calendario que está proponiendo en este momento el presidente de la Generalitat? Bueno, creo que entra dentro de lo previsible, se aproximan unas fechas simbólicas de enorme importancia, el 11 de septiembre, el 1 de octubre, el 3 de octubre, y es normal que una parte del independentismo, o mejor dicho, todo el independentismo, pues intente utilizar estas fechas como la construcción de un relato. Yo creo que entra dentro de lo normal y además de lo democrático, se trata de una reivindicación legítima, el derecho a la independencia, y lo importante a mi juicio es que seamos capaces entre todas las fuerzas políticas de que todos estos procesos no desencadenen una vuelta a las posiciones intransigentes como es, por ejemplo, la vía unilateral a la independencia o, por el otro lado, el recurso exclusivo de jueces y policía para resolver problemas que son políticos y que necesariamente, más allá de estas fechas simbólicas, se van a tener que resolver pues con diálogo y con negociación. Y tenemos que conseguir todos que, a pesar de estas fechas simbólicas y todo lo que esto despierta en cuanto a pasiones y a emociones fuertes, consigamos destensionar, consigamos en última instancia canalizar a través de la negociación, el diálogo político, pues la posible solución de este conflicto que ya llega a un largo alcance. Las palabras más repetidas en este discurso de Quim Torra son diálogo, paz, democracia, libertad, pero su hoja de ruta también es clarísima. Su hoja de ruta es la de la República Independiente de Cataluña. ¿Hay capacidad de diálogo cuando el fin último que quiere Quim Torra es este? Es muy importante que lo haya. Yo estuve hablando hace poco más de un mes tanto con Quim Torra como con Pedro Sánchez en ocasiones separadas y yo transmití lo que opinamos desde Izquierda Unida. Es legítimo que reclamen incluso una república catalana, aunque se sitúe fuera de la ley, pero es un deseo legítimo. Lo que ocurre es que tenemos que ser capaces de enfrentar estos problemas, porque son problemas, son deseos que chocan contra ya no solo la propia ley, sino también contra la ley actual, sino también contra los deseos de una gran parte de la sociedad. Probablemente la mitad de la sociedad catalana o más de la mitad no quiera esa independencia, y lo que tenemos que ser capaces es de articular y canalizar esta realidad a través del diálogo. Por eso yo creo que hay que leer muy bien entre líneas en este discurso de Quim Torra. Hay que ser capaces de, insistía en lo que decía antes, de bajar la pelota al terreno de juego, de bajar la tensión, de conseguir que todo esto se entienda como deseos que ahora mismo pues se proyectan hacia el futuro, pero que en última instancia son en este momento imposibles de satisfacer unilateralmente, y que lo que hay que hacer es dialogar para encontrar una solución. Yo ahí quiero entender en el discurso de Quim Torra algunos de esos elementos. Ayer Pedro Sánchez hizo una propuesta, un referéndum, pero no de autodeterminación, sino de autogobierno. ¿Apoyaría esta propuesta de Sánchez? Nosotros creemos que es una propuesta limitada. Hemos dicho de forma muy activa que lo que nosotros proponemos es una república federal en nuestro país, porque vamos a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas es abordar una situación que todo el mundo comprenderá. En Cataluña en este momento hay aproximadamente 2 millones de personas que quieren la independencia, y probablemente pues otras tantas personas no quieran esa independencia. En cualquier caso, ese fenómeno, las 2 millones de personas que sí lo quieren, no se va a agotar y no va a desaparecer por negarlo. Yo creo que al final hay que abrir esos cauces, y dentro de esos cauces cabe la posibilidad de hacer un referéndum, pero creo que ese referéndum no puede llevarse a engaño, porque si lo que se está reclamando es la independencia, habrá que hacer un referéndum sobre cuestiones relativas pues a esa soberanía. A mí incluso ese referéndum me parecería pequeño, porque, como vuelvo a insistir, mi proyecto de país incorpora a Cataluña dentro de España en un modelo federal, y creo que habría que consultar otras muchas cosas. Pero si el problema tiene que ver con el tipo de relación que tiene Cataluña con España, porque hay un porcentaje muy importante de gente que quiere la independencia, lo razonable es ir hacia modelos como el escocés, es decir, el que el Reino Unido facilitó en Escocia, que le preguntó sobre la independencia y, por cierto, lo ganó, es decir, ganaron los contrarios a la independencia, porque dentro de un proceso político de esa naturaleza, un referéndum, hay una campaña electoral sobre ese referéndum, donde los que queremos que Cataluña siga dentro de España podemos hacer también valer nuestros argumentos. Insisto, esto es una fase muy posterior. Lo importante es normalizar relaciones, destensar, iniciar diálogo, y después ya vendrán las negociaciones. Creo que hay que enfrentarlo desde esa perspectiva, medio plazo, pero mucha sensatez. No es tarea fácil, y algunos se bajan por el camino, porque noticia de la tarde: el líder de En Comú Podem, Xavi Domènech, abandona la política, agotado, dice. ¿Conocía que iba a tomar esta decisión esta tarde, señor Garzón?
Sí, he hablado con él apenas hace unos minutos y me transmitía esa decisión, que yo lamento mucho porque es una persona de enorme valía y que además ha luchado con muchas dificultades y muchos obstáculos por esa bella causa de la fraternidad entre pueblos, especialmente en un contexto como este, pero hay que respetar esa decisión y desde luego hay que conseguir que ese proyecto que estamos intentando montar entre muchas gentes diferentes en Cataluña, que se abra paso dentro de las dos posiciones que son en este momento más intransigentes, que son la vía de la reclamación del 155 por un lado y la vía de la declaración unilateral de independencia. A nuestro juicio y a juicio de Xavi Domènech, que ha defendido durante todo este tiempo, esos son dos posiciones que acaban en vías muertas y que lo único que hacen es polarizar, empeorar la situación, en última instancia introducir un elemento muy peligroso en la sociedad democrática. Yo creo que hay que abrir nuevas vías y esas vías son las del diálogo. Efectivamente es muy difícil, todo el mundo lo comprenderá, en momentos donde las pasiones están tan a flor de piel, es muy difícil introducir un elemento de sensatez que nos hable del medio plazo. Cuando hay partidos como Ciudadanos o el Partido Popular que piensan que utilizando un lenguaje prácticamente bélico pueden tener más réditos electorales para las elecciones del año que viene, es muy difícil hacer valer una visión de medio plazo de lo que queremos que sea España dentro de décadas. Pero o somos capaces de conseguir este objetivo, de pensar más allá de las elecciones y pensar qué tipo de país queremos para dentro de unas décadas, o es posible que nos arrolle a todos pues unas posiciones absolutamente intransigentes y desde luego muy peligrosas en términos sociales. Déjeme abordar dos asuntos de la actualidad ajenos a Cataluña. Por un lado, como hoy Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado una comisión de investigación sobre esos audios, esas revelaciones que conocimos hace unos meses sobre Corina. ¿Ni siquiera merece la pena en un pleno debatir sobre este asunto? Bueno, está claro que esto ha sido una decisión profundamente antidemocrática, además de profundamente gravosa para lo que significa la democracia y las finanzas públicas, porque no olvidemos de lo que queremos investigar, es de si la Casa Real ha utilizado su posición privilegiada para mermar las finanzas públicas, procesos de corrupción, trato de favores, intermediaciones comerciales en transacciones con países como Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Cuestiones que afectan a la seguridad del Estado, a la hacienda pública y a la propia imagen de España. Eso es lo que queremos investigar porque hay indicios y pruebas suficientes para hacerlo. E incluso también examinando esa vía jurídica que en Izquierda Unida pues ya estamos en marcha con ella. Lo que ocurre es que la sorpresa ha sido mayúscula, dado que PP, Ciudadanos y Partido Socialista se han puesto de acuerdo en evitar, como bien dices, el propio debate. Es decir, no es que se hayan posicionado en contra de la comisión de investigación, sino incluso en contra de que se pueda debatir esta propuesta. Yo creo que esto es un elemento profundamente anormal en una democracia, porque si hay un evento que afecta a un fenómeno que afecta negativamente a nuestro país, deberíamos ser capaces de abordarlo y corregirlo. En este caso, estos tres partidos se han puesto de acuerdo, a pesar de las diferencias que retóricamente parecen apuntar en ocasiones, pero se han puesto de acuerdo en impedir que conozcamos la verdad sobre los negocios oscuros de la Casa Real. O sea, esto quiere decir que en el Congreso de los Diputados, del asunto Corina, de las revelaciones que apuntaba, que está por ver si son verdad, apuntaba, por ejemplo, a cómo el rey se había acogido a amnistía fiscal, a cómo habría comprado comisiones por intermediar en algunos negocios, a saber si es verdad lo que dice, pero ni siquiera se va a poder hablar en el Congreso de los Diputados sobre este asunto. Efectivamente, y además es doblemente grave porque hasta el año de la abdicación del ciudadano Juan Carlos de Borbón, todo lo que hubiera hecho él permanece dentro del ámbito de lo inviolable, es decir, no tiene que rendir cuentas y ha podido hacer todo tipo de delitos, o de lo que para usted, para mí, para los que nos están escuchando serían delitos, pero que para él, en ese caso, antes de 2014 no lo serían. Pero con posterioridad a esa fecha, todo lo que haya podido hacer en su nombre o en nombre de la propia Casa Real sí está sujeto a posible delito. Esta es la vía que vamos a iniciar y que estamos planteando desde Izquierda Unida en términos jurídicos, pero qué duda cabe de que todos estos fenómenos son suficientemente de envergadura como para ser investigados políticamente, porque cuando tenemos o hemos tenido un jefe de Estado que ha utilizado su imagen para facilitar los negocios de Urdangarín en casos de corrupción, cuando hemos tenido pruebas porque
las declaraciones de Corina están por confirmarse si a lo que se refiere son verdad o son mentira, pero ya son pruebas, es decir, ya forman parte de un proceso que podría ser investigado y que hablan incluso de tratos de favor del rey de Marruecos a don Juan Carlos de Borbón. La pregunta que nos hacemos muchos es ¿por qué? ¿Por qué don Juan Carlos de Borbón tiene ese trato de favor con las dictaduras de Arabia Saudí, con las monarquías como la de Marruecos o con determinados sectores del poder en España? Creo que esto es lo razonable, es poner luz y taquígrafos y hablar en el Congreso de ello, pero nos lo han impedido. 2018 no podemos saber lo que hace la Casa Real en nuestro nombre y con nuestro dinero porque PP, Ciudadanos y Partido Socialista se oponen. Acaba de mencionar Arabia Saudí, precisamente hay noticias sobre esto porque hoy Defensa, el gobierno socialista, el Ministerio de Defensa, ha cancelado la venta de 400 bombas al gobierno de Arabia Saudí, precisamente para que no se utilicen en la guerra del Yemen. ¿Es una decisión que marca una línea política o es simplemente un hecho puntual? De momento es un hecho puntual que tiene mucho de gesto y que nosotros valoramos positivamente. Yo creo que es importante también este tipo de gestos, sobre todo para no ser hipócritas. Estamos hablando de la defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo, también en nuestro país, y no podemos obviar que en Yemen se están produciendo bombardeos por parte de una coalición liderada por Arabia Saudí que están matando a miles de personas, la inmensa mayoría profundamente desconectados de las causas originales de ese conflicto, y que ese armamento militar está fabricado en España. Por lo tanto, es un gesto positivo, es un gesto que debería expandirse más, es decir, hay un convenio aprobado también por PP y por Partido Socialista en el Congreso muy recientemente que facilita que estas transacciones comerciales de gasto militar sean ópacas, es decir, que no podamos saber tampoco a qué se refieren, qué tipo de instrumental se está vendiendo a Arabia Saudí, y creo que es importante también dar respuesta a aquellos sectores laborales que en España dependen de esa industria bélica, por caso de, por ejemplo, determinados astilleros que venden pues determinados buques a Arabia Saudí, y que esas personas pues lógicamente tienen que tener una alternativa laboral. Es decir, hay que analizar el problema de forma integral y yo creo que esto es perfectamente posible, y en ese sentido vemos positivo esta decisión, pero esperemos que no se quede en un gesto, sino que, como estoy describiendo, se pueda analizar de forma integral. Una cosa más, hoy hemos sabido que Willy Toledo se presenta voluntariamente ante el juez o será detenido, tiene orden de detención. ¿Cómo valora esta decisión? Sí. Bueno, es profundamente anacrónico, como prácticamente muchos de los elementos que acabo de cuestionar. En nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal, aparecen una serie de delitos que son anacrónicos, como es, por ejemplo, el de delito de ofensa a los sentimientos religiosos, o incluso el que se refiere al insulto a la jefatura del Estado, a la Casa Real, y otra serie de delitos que parecen sacados no ya de épocas anteriores, sino ya de siglos anteriores. Y yo creo que esto habría que corregirlo, y en Izquierda Unida lo hemos propuesto muchas veces. Además, creo que ha de prevalecer siempre la libertad de expresión. Aunque haya una contradicción entre el Código Penal que hoy existe, en este caso por el que se está intentando hacer que Willy Toledo entre en prisión, o por lo menos vaya a juicio, aunque haya una contradicción entre ese Código Penal y la libertad de expresión, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha determinado ya muchas veces que lo que ha de prevalecer es la libertad de expresión, sea para el delito de ofensas religiosas o para el delito de insultos a los símbolos de la patria, por decirlo de alguna manera, que es otro de los delitos que también son, a mi juicio, anacrónicos. Entonces, lo que está sucediendo es que hay un procedimiento normal en el que se cita a Willy Toledo a declarar, él no se presenta y por lo tanto pues se manda una orden de detención. Es un procedimiento normal. Lo que es anómalo es que exista ese delito, y lo que es anómalo es que se haya admitido a trámite en el 2018 el hecho de que porque un actor se haya, perdónenme la expresión, cagado en Dios, pues al final tengan que ir la policía a buscarle allí donde se encuentre para que pueda declarar. Esto es absolutamente inaudito en una democracia, y por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar el Código Penal, que la propuesta está encima de la mesa. Espero que el nuevo gobierno la recoja porque el anterior no quiso. Señor Garzón, gracias, y gracias especialmente hoy porque creo que está a punto de ser padre, a punto de que comiencen las contracciones, y le hemos sacado de donde estaba para hacer esta entrevista. Que vaya todo muy bien, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, gracias.